Yo soy la maestra Yadira y bienvenidos a la clase de español. Hace unos días, Carmen y Rosita compartieron, así como nosotros, algunos de sus refranes con su familia, sus amigos y otras personas. Pero llegaron a su libro en la parte donde dice recursos literarios. Sin embargo, se preguntaron, ¿a qué se refieren esas dos palabras? Bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar con este tema, acerca de los recursos literarios, porque como ya conocemos, algunas características de los refranes también utilizan los recursos literarios. Para comprender mejor el significado de estas dos palabras, les voy a mostrar un pequeño mapa mental acerca de la palabra metáfora. Esta ya la hemos trabajado en clases anteriores. La metáfora es un ejemplo de un recurso literario. ¿Por qué? Porque los recursos literarios son tipos de textos que nos ayudan, ¿sí?, a embellecer el lenguaje, a darle otro significado diferente, ¿sí? Y son también recursos que nos ayudan a entender mejor los refranes. Entonces, la metáfora, en este caso, esta nos va a ayudar a transferir las cualidades o características de un objeto a otro. Puede ser un objeto, un animal, una persona, etc. Un ejemplo de este refrán que utiliza la metáfora es el siguiente: de tal palo, tal astilla. Tal cual como lo dice la palabra tal, de tal objeto a tal objeto. Ahí lo que hacemos es transferir las cualidades o características de este objeto a otro. En este caso, el significado de este refrán es precisamente que hay personas que imitan o también al mismo tiempo adquieren características similares a otras personas. Puede ser de un familiar a otro, de un amigo a otro, etc. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja este refrán, que además utiliza la metáfora como recurso literario. Otro recurso literario que ya hemos estado trabajando en las clases anteriores se llama analogía. La característica de este tipo de recurso es que hacemos una comparación. Comparamos una situación con otra completamente diferente. Esa es la diferencia entre la metáfora y la analogía. En este caso, un refrán muy popular que precisamente contiene el recurso de la analogía es el siguiente: el que a hierro mata, a hierro muere. En este caso, generalmente vamos a encontrar este tipo de analogías en los refranes que comienzan con la palabra el que, ¿sale? Con las palabras el que, a hierro mata, a hierro muere. Estamos comparando que con una acción entonces va a pasar otra situación completamente diferente. En este caso, la enseñanza o el significado de este refrán es que cada quien recibe el trato que se merece, de acuerdo a sus acciones. Si sus acciones son buenas, entonces va a recibir tal cual ese mismo trato. Y si son malas, también va a recibir un castigo. El tercer tipo de recurso literario con el que ya hemos trabajado es la rima. Sí, la rima que ya precisamente trabajamos con los juegos de palabras anteriores. Esta ya conocemos sus características. Se refiere a la repetición de sonidos al final de los versos. Siempre debe de haber una rima al final de los versos. Puede ser una rima asonante, como la que ya trabajamos, que es cuando riman las vocales, o una rima consonante, que es precisamente cuando rima una vocal y una consonante. Un ejemplo de un refrán con rima como recurso literario es el siguiente: es de bien nacidos ser agradecidos. En este caso vamos a encontrar palabras que precisamente van a tener rima y son refranes muy fáciles de identificar. La enseñanza o, en este caso, consejo que nos da este refrán es que siempre, a pesar de nuestras condiciones y características particulares, debemos de ser agradecidos, amables y sobre todo solidarios con las personas, con todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Aun cuando el trato que nos dan otras personas sea diferente al que nosotros damos, siempre debemos recordar ser agradecidos
y además también humildes, de corazón. Y finalmente, el último recurso literario que vamos a trabajar son los juegos de palabras. Estos son muy fáciles para ustedes porque ya los hemos aprendido. Sin embargo, para los refranes vamos a utilizar el doble significado de algunas palabras o su repetición, así como los trabalenguas que utilizamos con la repetición de algunas palabras, también los refranes utilizan este tipo de características. Un ejemplo de los refranes con juegos de palabras es el siguiente. Muchos pocos hacen mucho. En este caso, estamos jugando con algunas palabras y además tiene un significado en específico. En este caso, la enseñanza de este refrán es que aun cuando nosotros juntemos pequeñas inversiones o pequeños ahorros, significan grandes triunfos. No porque sean porciones pequeñas, significa que no se aprovechan, que no sean importantes. También son triunfos que hay que reconocer. Ese es el último recurso literario que vamos a trabajar en los refranes. Recuerda que no debes copiar esta información. Si quieres puedes hacerlo, pero no es obligatorio copiarlo. Vamos a seguir con las demás actividades de español y espero que estos mapas mentales te hayan ayudado a comprender mucho mejor los recursos literarios. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Hola, yo soy la maestra Yadira y bienvenidos a la clase de matemáticas. Ya conocemos algunas características acerca de los triángulos. La semana pasada trabajamos acerca de la clasificación de los triángulos según la medida o la longitud de sus lados. Y ayer, la clase anterior, trabajamos el tema de los ángulos. Recordemos un poquito que un ángulo es una abertura que existe entre un lado y otro y que además están unidos por un punto que se llama vértice. Entonces, además de esa clasificación de los lados, también existe otra clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Eso es lo que vamos a hacer la clase de hoy. Hay 3 tipos de triángulos según este criterio. ¿Qué vamos a hacer en la libreta? Vamos a comenzar a copiar la información comenzando desde el título. Así que, adelante. El primer tipo de triángulo que tenemos en esta clasificación se llama triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? Este tipo de ángulo se llama así porque sus 3 ángulos son agudos. Esto quiere decir que los 3 ángulos miden menos de 90 grados. Hay que recordar algo muy importante. No olvides que como nota indispensable, saber que los triángulos, todos los triángulos tienen 3 ángulos y que además de esos 3 ángulos, la medida de los 3 nos debe dar 180 grados, ¿sí? La medida de los 3 ángulos internos, es decir, los ángulos que están dentro del triángulo, deben medir siempre 180 grados. Entonces, este es el primer tipo de triángulo que, aunque suene raro su nombre, pero lo vamos a conocer de esta manera. Y el ejemplo más común de este tipo de triángulo es el que aparece a continuación, como este. Ahora vamos a copiar esta información y abajo vamos a dibujar un triángulo como este, ¿sí? Recuerda que debes usar tu transportador y debes de verificar que realmente mida menos de 90 grados sus 3 ángulos. Vámonos por ello. El siguiente tipo de triángulo se llama obtusángulo. Como lo indica su nombre al principio, es un tipo de triángulo que se compone de un ángulo obtuso, como lo indica. Y además de un ángulo obtuso, 2 ángulos agudos. Esto quiere decir que hay un ángulo que mide más de 90 grados y 2 ángulos que miden menos de 90 grados. Un ejemplo de este tipo de triángulo es el que aparece a continuación. No olvides copiar esta información y abajo seguir haciendo tu ejemplo con el transportador.
Continuamos con el tercer tipo de triángulo. Y finalmente tenemos el tercer y último tipo de triángulo según la medida de los ángulos. Este seguramente ya lo has escuchado o te suena. Este se llama triángulo rectángulo. Pero si no tiene la figura de un rectángulo, ¿por qué se le llama así? La característica más importante de un triángulo rectángulo es que son triángulos que tienen un ángulo recto. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Ya lo investigamos. Esos ángulos son aquellos que miden 90 grados. Por lo tanto, estos triángulos rectángulos se componen de un ángulo recto y dos agudos. Uno que mide 90 grados y dos que miden menos de 90 grados. Este es un ejemplo muy común de los tipos de triángulos rectángulos. No olvides copiar esta información y abajo hacer tus figuras correspondientes. Una vez que hayas terminado con estas actividades, ahora vamos a continuar con lo que sigue. Así que mucho éxito y adelante. Tú puedes. También quiero decirte que no olvides cumplir en tiempo y forma con todas tus actividades y tareas. Y además, recordarte que aún en la distancia seguimos siendo el cuarto C. Por eso, te quiero mandar un saludo desde tu casa. Un saludo a todo nuestro grupo. Para todos mis alumnos. María José. Iker. Marco Antonio. Kevin. Michelle y Michelle. Amairín. Jaden. Aomali. Heaven Carolina. Ramia. Hilton Jael. Luz Alexia. Mario Jesús. Nicole. Melissa. A Zaira. A Rubén. A César. Y Jazmín.